COVID-19. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Café con Noticias. Buenos días, Alejandra, Patricia, Tanús. Gracias por la invitación. Señor Parra, en primer lugar, las cifras del SINADEF, estos excesos en las cifras respecto a víctimas mortales por COVID-19 en el mes de enero. Las cifras que usted maneja son similares a la de la primera ola en comparación de los tiempos. ¿Qué nos arrojan estas cifras y en qué varían? Además, si nos puede explicar con el reporte que da a diario el Ministerio de Salud. Con respecto a tu primera pregunta, en cuanto a la comparación con la primera ola, en este caso, esta segunda ola es mucho más rápida que la primera. Estamos hablando que es casi un 75% más rápida. Solo a inicios de mes lo que reportaba el MINSA eran unos 50, 60 fallecidos diarios y rápidamente esta cifra ha escalado, terminando en enero en 184 fallecidos por día. Y yendo hacia tu segunda pregunta, igual hay un margen de diferencia con lo que reporta o lo que registra SINADEF. Mientras que el MINSA reporta 184 fallecidos diarios, SINADEF está reportando casi 500 fallecidos por COVID al día. Estas 500 personas en exceso de muertes, ¿necesariamente sería por COVID? ¿Qué porcentaje aproximadamente podría ser por la COVID-19 si tenemos en cuenta el sinceramiento de cifras que hubo en agosto y en julio del año pasado, en la cual se incluyeron las cifras del SINADEF en el conteo final de víctimas mortales? Este número, que ya está analizado y estudiado por el Centro Nacional de Epidemiología, son el total de casos confirmados y sospechosos por COVID. Sospechosos son aquellos que no se pudo realizar una prueba confirmatoria para certificar que efectivamente fue por COVID. La ficha de defunción se realizó en base a criterios clínicos. Entonces, el MINSA y el CDC manejan estas dos cifras por separado, pero igual las siguen reportando a diario en un reporte específico. Entonces, hablamos de 41.000 fallecidos que reporta el MINSA, casi 91.000 fallecidos en total por COVID que reporta el CDC en base a SINADEF. Y hablando de muertes diarias, tenemos a MINSA con 184, al CDC con 500 al día y un exceso o muertes, totales al día nacionales de 900. Claro, ese exceso de muertes sabemos que no necesariamente se debe el 100% a COVID-19, debido a que al estar copados los sistemas de salud, hay personas que necesitan ser atendidas por otras enfermedades que tampoco están recibiendo atención, pero la situación sigue siendo crítica. ¿Cómo van los números? Se estima que vamos a superar la primera ola ya en varios distritos, por lo menos de la capital, ya estamos superando las cifras de contagios y muertes de la primera ola. ¿Y por cuánto? Sí, al día de hoy, como decía, se reportan 900 muertes por día. El pico de la primera ola fue de 1.000 muertes por día. Solamente en una ventana de 6 a 7 días como máximo hemos estado escalando de 100 en 100 cada semana. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiera cambios en la curva o ningún efecto en esta cuarentena, estaríamos igualando o superando el pico de la primera ola en una ventana aproximada de una semana igual. En una semana estaríamos superando el pico de la primera ola, y ¿en cuánto tiempo se estima podríamos nosotros llegar al pico de esta nueva ola? Tal vez aquí podríamos usar comparativos del desarrollo de una curva similar en otros países. Eso va a depender mucho del efecto de esta cuarentena, que tanto la respetemos, la capacidad del sistema de salud. Son definitivamente muchos factores lo que imposibilita ponerle un techo. Como decían hace un momento en la nota, terminando estas 2 semanas, si es que hay un efecto positivo esta cuarentena, deberíamos empezar a ver una disminución de los casos, una posterior disminución de la ocupación de camas de hospitalización y UCI, y recién al final una disminución de los fallecidos. Entonces, deberíamos ver al término de estas 2 semanas una disminución de la positividad, que es la tasa de positivos en cuanto a pruebas totales realizadas. Ahora, eso también tiene que ver con el número de pruebas que se realicen y que sean además las más idóneas, porque hay una urgencia de que sean las pruebas moleculares las masivas y no las pruebas rápidas. También depende mucho de ese factor, ¿verdad? Sí, definitivamente, y eso es algo bueno, que se han aumentado las cantidades de pruebas moleculares al día. El año pasado, durante la primera ola, se realizaban en promedio 3.000 pruebas moleculares al día, hoy ya estamos en 17.000 al día.
pueden considerarlo aún bajo con respecto a la cantidad poblacional que tenemos, pero son ya más del 50% de pruebas sobre el total, ¿no? También se están haciendo pruebas antígenas que también siguen siendo más eficientes que las pruebas serológicas o rápidas. Sabemos que la data son un tesoro para la gestión pública porque permite una mejor toma de decisiones, una mejor solución de problemas, si bien los países en general han tenido complicaciones por actualizar y verificar sus cifras COVID-19. ¿Qué pasa con la institucionalidad en nuestro país? Cuando se habla de que las cifras no coinciden, uno como ciudadano podría adoptar que hay un sentido de ocultar las cifras, ocultar la realidad. ¿Qué es lo que realmente está pasando con este déficit? Yo creo que es una oportunidad de mejora en cuanto a la comunicación. No hay tanto un ocultamiento de datos, sino que lo que vemos como población a diario es una infografía que te muestra la cantidad de fallecidos que logra certificar el MINSA como muertes confirmadas por COVID. Pero como decía al inicio, el MINSA y el CDC en un reporte mucho más a detalle y que está lamentablemente no tan a la mano de la población, está registrando en promedio casi 500 muertes por COVID al día. Estas cifras que son separadas, son distintas, unas muertes certificadas por COVID con prueba y las otras sospechosas, se están manejando pero separadas, los cuales dan un total de 91.000 fallecidos en total en lo que va de la pandemia, como decía. Y respecto a la situación de las regiones, escuchábamos hace algunos minutos al representante de salud mencionar que a diferencia de la primera ola, en la cual hubo un movimiento de alza de contagios por algunas regiones, empezando en la costa norte, luego a la selva, luego al sur, en esta oportunidad se está dando, mencionaba él, casi al mismo tiempo en todas las regiones. ¿Cuál es la situación en estos momentos en las regiones de nuestro país? ¿Se encuentra, con los datos que usted maneja, algunas regiones con un pico más alto, más rápido de contagios y de muertes? ¿Hay algunas que quizás estén empezando a descender? Si nos podría mencionar algo al respecto. Sí, para comentar un poco la diferencia con la primera ola, en este caso sí hubo un pequeño foco en Piura en el norte en general, pero rápidamente esto se expandió a todas las regiones. Al día de hoy, ¿cuáles son las regiones que han superado el pico de la primera ola? Tenemos Huánuco, tenemos Pasco, tenemos Apurímac y solamente al día de ayer Ica se suma a esta lista. Y el más crítico es Ica justamente porque solo en la última semana o las últimas dos la pendiente ha sido casi vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de Huánuco, que ya tiene una tendencia a estar estabilizándose, aún no bajando, Ica todavía tiene un potencial lamentablemente de seguir creciendo y como la curva nacional no sabemos hasta dónde. Respecto a Apurímac, por ejemplo, ¿no? En la primera ola, a diferencia esta vez ha llegado prácticamente al mismo tiempo, no ha sido al final, como ocurrió con algunas regiones del sur. Sobre este punto en particular, ¿qué medidas deberían, analizándose los datos, darse ya de aquí a una semana, un poco más de una semana? Las regiones que no están en nivel extremo en estos momentos, con la información que hay, y teniendo en cuenta que va a pasar buen tiempo para poder ver los efectos de esta cuarentena, ¿deberían pasar a nivel extremo según las medidas que ha puesto el Ejecutivo? ¿Cuáles serían en tal caso desde su punto de vista? Definitivamente hay indicadores que el MINSA maneja que lamentablemente no podemos conocer al día de hoy públicamente, pero si me consultas personalmente yo me basaría en dos indicadores. Uno que es la ocupación del sistema de salud, en este caso particularmente las camas UCI, deberíamos tener cierto margen. Esto lo hacen en otros países de la región. Cuando ya hay un 30 o 20% libre de ocupación, bajan un nivel de gravedad en cuanto al semáforo, por así llamarlo, y también el exceso de funciones, ¿no? Si tenemos más de un 50 o un 60% de exceso de fallecidos, también deberíamos considerarlo en un valor alto. Son, como te decía, hasta ahora 4 regiones que ya superaron el pico, los cuales deberían estar en una categorización extrema, pero ya son otras, en su mayoría, casi todas, que están en esa tendencia ascendente. Continuamos con el análisis en regiones. Tenemos nuevas regiones que están en el centro de la alarma: Huánuco, Pasco, Ica, entre ellas. ¿Por qué se encuentran en un mayor nivel de contagios en esta segunda ola? Y si es que esto tal vez tiene que ver o alguna correlación con las protestas, por ejemplo, que se registraron específicamente en Ica en diciembre y que podrían haber generado pues un mayor número de contagios. Sí, es una hipótesis válida que las marchas, las protestas en Ica y al igual que pasó en Lima en el mes de noviembre hayan sido un causante. No dudo que esto haya aumentado la cantidad de casos, pero en el caso puntual de Ica, durante la primera ola
también Ica fue la región en cuanto a proporción de población que tuvo el exceso de fallecidos más grande a nivel nacional y no hubieron protestas durante la primera ola. Entonces, hay definitivamente más de un factor, no solamente son las protestas, eso es lo que quiero aclarar. Perfecto, pero para especificar entonces cómo se está comportando Ica y Huánuco específicamente, que en estos momentos tienen un mayor número de contagios en comparación, y si es que era de esperarse. Era de esperarse definitivamente porque ya desde noviembre las alertas en cuanto a la saturación de camas UCI estaban en aumento. Huánuco, Piura y ahora Ica pues tuvieron un crecimiento muy rápido en cuanto a ocupación de camas UCI y el techo al que llegaron se alcanzó solamente en el mes de diciembre. Entonces esto ha hecho que desborde y la cantidad de fallecidos siga aumentando. Y la gran diferencia con la primera ola es que nos agarra, nos toma por sorpresa en fechas festivas, de muchas reuniones, mucho movimiento interprovincial, y eso seguramente es uno de los factores que ha hecho de que el contagio sea por igual en muchas regiones. A pesar que es insuficiente, todavía hay una mayor dotación de camas UCI, de camas hospitalarias, y hemos vivido la pesadilla en la primera ola de que muchas personas morían en casa, morían en sus propios domicilios cuando no había la posibilidad de ir a un hospital. ¿Cómo va esta relación con la segunda ola? Estamos en el mismo escenario, lamentablemente. Si lo analizamos por distritos, vemos un incremento de exceso de fallecidos en San Juan de Lurigancho, Coma, Breña, y lo mismo está pasando en San Isidro, La Molina, Miraflores. La saturación del sistema de salud es para todos por igual. Ayer el MINSA agregó a la oferta de camas 150 camas aproximadamente y rápidamente se ocuparon 100. Hay una lista de espera muy larga, se habla de 1.500 personas esperando cama UCI. Y en cuanto a muertes en domicilio, en el mes de noviembre fallecían a diario por toda causa 150 personas en domicilios. Al día de hoy esta cifra es más de 300. ¿Más de 300 en domicilio? Correcto. Entonces eso te habla de que ante la saturación del sistema de salud nuevamente está pasando lo que ocurrió en la primera ola, que el incremento de fallecidos en domicilio se está disparando. Muy bien, a pesar que se han intensificado de alguna forma las medidas de precaución, pero hay mucha movilización. Muy bien, gracias Rodrigo Parra, como siempre muy amable, y lo convocamos para una próxima oportunidad. Siempre el análisis de datos es oportuno para saber cómo va. Sobre todo importante también el sinceramiento de cifras y recordar que ya la presidenta